Es feliz domingo de resurrección. Y bueno, estuvimos el domingo pasado comenzando con esta serie de preguntas. Y hoy tenemos esta parte B porque está muy relacionado a lo que comenzamos a hablar el domingo pasado con este fin de semana, con esta Semana Santa, le llamamos nosotros, pero no es otra cosa que esta conmemoración anual en la fecha en la cual hace 2000 años atrás nuestro Salvador fue entregado, injustamente condenado, quien siempre fue inocente de todo pecado, nunca cometió pecado y todavía se le acusó falsamente, fue brutalmente asesinado en una cruz, pero hoy también celebramos más que nunca una celebración en comunidad de que Él resucitó. Amén. Y eso es lo que cambia absolutamente todo. Sin domingo de resurrección no hay celebración, sin domingo de resurrección no hay iglesia, sin domingo de resurrección no hay salvación. ¿Y por qué está relacionado esto con lo que comenzamos a hablar el domingo pasado, que es el tema del sufrimiento? Pequeño repaso del domingo pasado es que muchas veces nosotros sufrimos, vimos varias causas, pero el foco del domingo pasado es una de las cosas en las cuales a veces no solemos hablar mucho, y es esto de que muchas veces nosotros sufrimos misteriosamente por motivos en los cuales nosotros no llegaremos nunca a entender el por qué. También estuve animando y desafiando que no es tan mal, como se dice, a veces preguntarnos el por qué. No es una mala pregunta, Dios no se ofende porque nosotros preguntemos por qué estoy sufriendo. Quizás si esa es una pregunta hecha de una forma correcta, en algunas situaciones sí encontraremos una respuesta. Sí encontraremos la respuesta de que quizás estamos sufriendo como consecuencia directa de nuestro propio pecado, quizás estamos sufriendo como consecuencia del pecado que alguien está, de la forma en la que alguien está viviendo cerca nuestro y eso nos impacta. O a veces sufrimos por el pecado en general del mundo, de este mundo caído en el cual nosotros estamos, pero hay muchas veces que hay cosas, situaciones en nuestra vida que nada puede llegar a ser explicado totalmente por esas cosas. Y en la palabra de Dios hay una categoría muy grande, mucho de sufrimiento en la categoría de Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios está en esta categoría de el misterio y algo que llamamos la providencia o la soberanía de Dios. Y es exactamente de lo que se trata el libro de Job, que estuvimos hablando un poco del libro de Job. Como Job nunca llega a tener una respuesta clara, ni ningún tipo de respuesta porque él sufre. Simplemente él, cuando Dios finalmente le habla, Dios no le habla de su sufrimiento, sino le habla de la profundidad, de la grandeza de Dios y cómo Job era llamado y desafiado a confiar en Él. Así que les desafío a que puedan, ¿por qué no? Si no tuvieron ese tiempo en la semana de escuchar esa predicación, de volver y de poder hacerlo. Y una de las cosas que decía una de las citas de un pastor, F.B. Meyer, es que la paz viene a través de la sumisión a la voluntad de Dios. Así que debemos confiar en Él tanto cuando toma de nosotros como cuando confiemos en Él cuando Él nos da. Pero después también nos estuvimos enfocando mucho en una parte del pasaje de Romanos 8. Y eso también lo dejo por si alguno no estuvo el domingo pasado, que lo pueda volver a ver. Pero sí hubo un par de cosas que yo le dije, esto tiene que ver con la semana que viene, así que lo salteé. Y es cuando en Romanos 8:31, ahí estamos hablando de este punto del para qué sufrimos. Y sufrimos para poner nuestra esperanza en las cosas eternas y no en las pasajeras. De eso nos habla en Romanos 8. Y en Romanos 8, 31 y 32 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Cuáles son esas cosas tan maravillosas? Hay que leer Romanos 8. Pero dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios está a favor de nosotros? Ahí es lo que explica, lo que nos dice en el versículo 32. Dios no se guardó ni a su propio Hijo. Si yo estoy en contra de alguien, yo me voy a guardar todas las cosas en contra de esa persona. Y lo último que yo le daría a alguien en quien yo estoy en contra es a alguno de mis hijos. Y tan a favor tenemos que estar de alguien
como para nosotros poderle entregar algo tan valioso. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios está tan a favor de nosotros, incluso cuando nosotros pensamos que nuestra vida se está derrumbando y que estamos en el medio de un sufrimiento tan difícil, que dice que Él no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Dice, si Él no se guardó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas? Y claro que sí nos dará todas las cosas. No las cosas que nosotros queremos, sino las cosas que realmente a nosotros nos convienen, porque Dios sabe lo que realmente servirá para nuestro bien, que también es parte de lo que nos habla ahí en Romanos 8. Pero después, unos versículos más adelante, en Romanos 8:39, viene hablando justamente de que nada nos puede separar del amor de Dios. Y empieza a listar, no nos puede separar esto, ni aquello, ni lo otro, y ahí termina diciendo, nada en toda la creación podrá jamás separarnos ¿de qué? Del amor de Dios. Y el amor de Dios no es algo genérico, el amor de Dios no es algo que es una nebulosa que uno dice, el amor, el sentimiento. ¿Qué significa de que nada nos pueda separar del amor de Dios? ¿Cuál es este amor de Dios del que no podemos ser separados? Dice, nada jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado. ¿Qué es lo que está revelado? El amor. El amor está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces vemos acá de que Dios nos dice que en medio del sufrimiento, en medio de momentos tremendamente difíciles, podemos tener la confianza de que Dios está a favor de nosotros. Dios es por nosotros, Dios nos ama profundamente. Y la prueba de eso es que Él no se guardó a su Hijo, sino que se entregó hasta el final. Nos amó hasta el final, nos dice en Juan. Y la prueba de esto, la prueba de su amor, está revelada en Cristo Jesús, en ese Hijo al cual Él entregó. Entonces en esta parte 1 vimos lo que Dios dice sobre nuestro sufrimiento, pero hoy también vamos a profundizar en esta idea de qué tiene que ver o cómo se relaciona estos sufrimientos de Cristo en los cuales estuvimos pensando, meditando también a lo largo de esta semana, en nuestras casas, en la vigilia, en el miércoles que también vinimos algunos a ver la película, en las diferentes meditaciones también que se estuvieron enviando a través de WhatsApp, en nuestra vida personal, espero yo también, cómo se relaciona esto con nuestro sufrimiento, con nuestra experiencia diaria y cotidiana de sufrimiento. Y la respuesta de esto lo vemos también en cómo fue Dios quien planificó como su respuesta a todo esto y como su solución al sufrimiento y a la muerte causada por el pecado, el enviar a su Hijo. Y esto lo vemos, vamos a estar mirando 2 versículos casi al final de Isaías 53, lo que Alex ya nos leyó hoy. Y todo el Isaías 53 nos habla de este siervo del cual Isaías estaba profetizando como 700 años antes de la venida de Jesús, de cómo Él iba a sufrir y lo describe con lujo de detalles, cosas que después era imposible que alguien pudiera recrear a propósito para encajar con esa profecía. Y nos habla tremendamente cómo es que este siervo padeció cada una de estas cosas, pero el versículo 10 y 11 nos hablan de algo muy sorprendente. Algo aún más sorprendente del hecho de que todo este pasaje es una profecía de lo que Cristo iba a sufrir. En el versículo 10, después que ya viene describiendo muchos de los sufrimientos, de los cuales ya nos leyó Alex, dice una cosa impactante. Dice el versículo 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Entonces, una de las cosas que tiene que ser impactantes y que yo creo que por eso fue necesario que
el domingo pasado hagamos un poco de énfasis en eso, es que nosotros muchas veces no pensamos, o sea, no nos gusta pensar o rechazamos la idea de que nuestro sufrimiento personal, el nuestro, es parte del plan del Señor para nuestras vidas. Y es parte del buen plan de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo creo que fue uno de los versículos que vimos ahí como al pasar, no era el foco de Romanos, pero el apóstol Pablo le dice a una de las iglesias, le dice, no solamente les fue concedido a ustedes que crean, sino que padezcan por Él. Y eso es impresionante porque está comparando el conceder la fe, lo cual el conceder la fe es un regalo de Dios, como también que la iglesia debía experimentar el sufrimiento de ser perseguidos por su fe, como algo que también Dios les concedía, como un privilegio, como un regalo. Y eso también se cuadra con esta idea de que tenemos en las Escrituras, y el énfasis de Romanos, ahí en 8:28, de que todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, y principalmente el énfasis es las cosas malas. Pero bueno, para eso hay que volver al mensaje del domingo pasado. Pero entonces la conexión con los sufrimientos de Cristo es que el sufrimiento y el padecimiento de Cristo también fue algo que fue parte del buen plan de Dios, o en la Reina Valera dice que le agradó a Dios. Fue algo que Dios le agradó hacerlo. ¿Y cómo puede ser esto? Es algo que justamente va en contra de muchas de estas ideas, de algunas de estas frases que se hacen medias cliché a veces en las iglesias, ¿no? Como esta idea que a veces se dice, cuando el hijo estaba sufriendo, el padre no podía mirar, no pudo mirar y dio vuelta a su rostro. Eso no es de lo que habla en el Salmo 22 y lo que dice Jesús cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No habla de que Dios no podía soportar ver a su hijo ahí, entonces tuvo que mirar hacia otro lado. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Por el contrario, nos está hablando de que todo esto fue parte del plan del Señor. Dios tenía un plan y ese plan era bueno. Porque era un plan por medio del cual, como vimos recién en Romanos, Dios no se guardó ni a su propio Hijo por nosotros. No fue un accidente, no fue algo improvisado, no fue que Dios dijo, voy a mandar a mi Hijo a la tierra para que Él sea un gran ejemplo y un gran maestro. Y seguramente como es Dios hecho hombre, la gente lo va a escuchar, se va a maravillar y todos se van a entregar a Él y todo va a ser transformado. Y ahí de repente Israel finalmente se va a encaminar. Y de repente Jesús empieza a enseñar y Dios dice, no puede ser. Hay gente que está en contra de Jesús. ¿Qué pasó acá? Esta no me la esperaba. Eso no fue lo que pasó. Dios sabía lo que iba a pasar, sabía cómo la gente iba a reaccionar. Y todo esto fue parte del plan del Señor, que Él llama bueno. Y es tremendo también pensar en cuál fue este plan. ¿Cuál fue ese plan? Si nosotros miramos ahí, nos dice que el buen plan del Señor, dice que fue aplastarlo y causarle dolor. Aplastarlo y causarle dolor. Que sufriera. Y dice también después todo lo que se lograría mediante su angustia. Nos habla acá de que el plan de Dios, el buen plan de Dios para Jesús, a través del cual Él lidiaría con nuestro pecado y con nuestro sufrimiento y con la muerte y con la destrucción y con los poderes de Satanás, sería a través de un siervo que luego sería revelado ser Jesús mismo, el Hijo de Dios, siendo entregado para ser aplastado. ¿Por quién? Versículo 10. Fue parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Está hablando como parte de la acción de Dios mismo. Entonces, esto es importante porque nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Si nosotros simplemente nos quedamos con una lectura superficial, o si nosotros incluso cuando miramos la película el miércoles también,
Podemos ver y nuestro corazón se puede llenar de angustia al ver la injusticia de las maquinaciones y la maldad en el corazón de esos líderes judíos que tramaron un plan para asesinarlo. Y podemos decir los que lo asesinaron fueron los judíos. O podemos después ver la forma descarada en la que Pilato se lava las manos. Y es Pilato quien aún con la advertencia de su esposa, se lava las manos y da él la sentencia de condena, porque solamente él podía condenar a muerte, porque los judíos no podían condenarlo a muerte a Jesús, bajo la opresión del Imperio Romano. O podríamos incluso pensar en esos soldados que realmente uno ve la descripción en la palabra de Dios, incluso olvidándonos de la película, pero vemos lo que dice la palabra de Dios y uno ve que ellos no solamente estaban siguiendo órdenes. Uno hasta puede ver un disfrute, un sadismo en lo que estaban haciendo. La forma en la que no fue solamente lo llevaron y lo crucificaron para cumplir, sino que en el camino lo seguían golpeando, le escupían, lo insultaban. Y no podría decir, en realidad esos soldados, si hubieran tenido algo de decencia y de moralidad, se hubieran rehusado a las órdenes de Pilato. Uno podría hasta llegar a acusar a los mismos discípulos que no hicieron más para detenerlo. O incluso cuando nos ponemos a pensar en nuestra vida, que fue parte también de lo que reflexionábamos en la vigilia el viernes. Ver cómo nosotros con nuestro pecado, nosotros, en nuestra rebeldía, en nuestra rebelión, nosotros, como dice esa canción de Jesús Romero, si hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y es nuestro pecado los que clavó a Jesús a la cruz. Pero no nos podemos olvidar de la misma manera en la que hablamos el domingo pasado, que Dios es soberano y está completamente en control de nuestro sufrimiento. Es que Dios fue completamente soberano de lo que pasó ese día en esa cruz. Dice acá que fue el buen plan del Señor aplastarlo, que causara dolor y que todo lo que se logró a través de su angustia y todo lo que Él sufrió, dice en el versículo 11. ¿Y saben por qué esto es importantísimo? Porque la muerte y la crucifixión de Jesús no fue solamente clavos en los pies y en las manos, no fue solamente una lanza que atravesó su costado. Eso fue una parte terrible de su sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una profundidad mucho mayor, algo que estaba sucediendo a nivel espiritual en ese mismo momento. Y es que Jesús no solamente físicamente estaba sufriendo, sino que en ese momento Él estaba cargando con los pecados de la humanidad. ¿Y quién paga, quién ejerce el juicio sobre los pecados de la humanidad? ¿Los romanos crucificando personas? No. La palabra de Dios nos dice que nuestro mismo Dios es quien ejerce el juicio de la humanidad. Y por eso es importante que si nosotros dejamos que nos impacte el dolor físico de la cruz, eso lo tomemos como un escalón para maravillarnos aún más de lo que Cristo logró al cargar los pecados de toda la humanidad a lo largo de toda la historia, desde la caída hasta el momento de su regreso. El 2 Corintios capítulo 5 lo expresa de una manera mucho más fuerte, que dice no solamente que Él cargó con los pecados, sino que dice aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. No pretendamos ni un momento pensar que nosotros podemos entender lo que eso significa. Es uno de esos conceptos en la Biblia que están ahí para que nosotros los miremos y nos maravillemos. Y que a lo largo de toda nuestra vida y nuestra experiencia vayamos absorbiendo un poco más de la maravilla y la grandeza de lo que pasó en ese momento. Y algún día, cuando estemos en la gloria, en la presencia de Dios, podamos comprender realmente lo que sucedió. Entonces, el plan, ¿cuál era? Era entregar a su Hijo para que sufriera, para que fuera aplastado como representante de la humanidad.
como ese sacrificio, como esa ofrenda, que es lo que nos dice ahí también en el versículo 10. Sin embargo, cuando su vida se entregaba en ofrenda por el pecado, era lo que iba a pasar con este siervo. Y eso nos condensa la pregunta, ¿por qué es que esto era necesario? Era necesario por los pecados de la humanidad. Jesús dijo, casi nadie está dispuesto a entregar su vida por otro, y aún si lo hiciera, nosotros estaríamos pagando solamente por nuestros propios pecados. Porque nadie es perfecto, nadie es bueno, solamente Cristo fue completamente sin mancha. Ese cordero entregado para ser sacrificado, perfecto. Solamente Él. Entonces, esta fue la máxima, recordando también Romanos 8:39, la máxima demostración del amor de Dios. Como Él fue entregado como una ofrenda y fue sometido a cargar con los pecados de la humanidad. ¿Cuál fue el resultado? Este pasaje también nos habla del resultado. ¿Qué es lo que pasó con esto? Y en el resultado es que nosotros empezamos a ver, nuestros ojos pueden empezar a contemplar mejor por qué este plan de Dios es llamado el buen plan de Dios. O en la Reina Valera, por qué es que esto a Dios le agradó hacerlo de esta manera. Y le agradó hacerlo por el resultado. El resultado es que el Mesías y Dios quedarían satisfechos. Nos dice ahí en el versículo 11, y cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. La ira de Dios fue satisfecha en la cruz y el Mesías fue satisfecho. Jesús fue satisfecho al ver lo que había logrado al pasar por todo ese sufrimiento. Y también dice que el resultado será que hará posible que muchos sean contados entre los justos. Antes de su muerte y su resurrección no había justo ni aún uno, ninguno. Fue el primero después de la creación. Por eso se lo llama, después se lo compara como un segundo Adán. El primer Adán, quien también fue creado sin pecado, pero por medio de quien entró el pecado al mundo y luego todos pecamos. Pero también Cristo, quien es nacido también de una virgen, cortando con esa cadena, con esa descendencia de Abraham, al no tener un padre terrenal, tener solamente su Padre celestial, por medio de quien entonces nació y creció y vivió toda su vida sin pecado, en perfecta obediencia a Dios, siendo el único justo, pero a través de su resurrección, nos dice también la palabra de Dios que así como por medio de un hombre entró el pecado, también por medio de un hombre puede entrar la resurrección, que habla de ese pasaje que lo vamos a leer al final, pero también el perdón y la vida eterna y podemos ser justificados. Y en Hebreos nos recuerda que en Hebreos 12 que fue por el gozo puesto delante de Él que Él soportó lo oprobio, que soportó la cruz. Y ese gozo era justamente ver el resultado de lo que pasaría, el hecho de que Cristo abrió las puertas del cielo para nosotros. Ahora, este plan profetizado tantos siglos antes de Jesús, nos dice la palabra de Dios que era un plan seguro. Era un plan seguro. El final, la última frase del versículo 10 dice, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Qué bueno saber que las cosas que son planes de Dios prosperan. Lo que Dios dice que Él va a hacer, lo hace, se cumple y cumplirá también el efecto que Él quiere para nosotros. Por lo cual también, haciendo una conexión con el domingo pasado, si nosotros podemos confiar en la palabra de Dios que dice que todo nuestro sufrimiento también es parte del buen plan de Dios para nuestras vidas, podemos saber que ese buen plan de Dios para nuestras vidas prosperará. Sin importar lo que nosotros estemos pasando, prosperará para que nosotros podamos llegar a ser más como Cristo y podamos conocerle más y podamos oírle de verdad. Entonces sabemos que este plan era seguro. Seguro. Y nos queda ahí también la pregunta, ¿será entonces este el fin de este Mesías? Un Mesías que fue enviado para venir, para morir, para entregarse, para lograr algo y ahí se terminó. No, hermanos, no es el fin. El hecho de que indirectamente nos está diciendo, primero de que a través de esa ofrenda como por el pecado, el Mesías tendrá muchos descendientes.
Y se da esta paradoja. Jesús, alguien que también por su misión nunca creó una familia, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Entonces, ¿cómo no está pudiendo decir de que tendrá muchos descendientes? Y es por la forma en la que nos dice que el sacrificio de Jesús fue hecho. Son los descendientes del fruto de su muerte. En esa imagen que nos da la palabra de Dios, de que la muerte de Jesús fue como una semilla que es plantada y que la semilla para dar fruto tiene que morir, pero una vez que muere puede dar vida y dar mucho fruto. Y eso es maravilloso, que a través de la muerte de Jesús, Él resucitó y con su vida trajo vida para todos nosotros. Es algo maravilloso. Pero después también sigue siendo más explícito. Dijimos recién que a través de lo que se logró por mediante su angustia, Él quedará satisfecho. ¿Cómo puede alguien que si murió y ahí quedó su vida en esa muerte, llegar a estar satisfecho? Una persona que está muerta no puede ser satisfecho. Murió, ya está, la quedó. Sin embargo, nos dice que Jesús murió y puede ser satisfecho porque Él vivo mira hacia lo que Él hizo. Mira hacia su sacrificio y ve el fruto. Y dice que a través de Él muchos verán lo que Él hizo. Entonces es importante entender de que Jesús, y nos dice también que disfrutará de una larga vida. Después que dice que Él tendrá muchos descendientes, dice que este Mesías, que este siervo enviado por Dios, disfrutará de una larga vida. Y esa larga vida, siendo el primero de entre los muertos, nos enseña Pablo, no el primero que jamás haya resucitado, porque Jesús antes resucitó a personas, pero es el primero de un nuevo tipo de resurrección. La gente a la que Jesús resucitó, resucitaron en sus viejos cuerpos. El milagro de Dios fue incluso, imagínate en el caso más extremo de Lázaro, que estuvo 4 días ahí, ya enterrado o en la tumba. Me imagino que parte del milagro de Dios fue hasta recomponer un montón de partes descompuestas del cuerpo de su amigo. Pero la resurrección de Jesús fue completamente diferente, porque Él resucitó como el primero entre ese nuevo tipo de resurrección en el cual un día Dios lo dará a todos sus hijos. A todos sus hijos con un nuevo cuerpo diseñado para poder vivir y disfrutar para siempre junto con Él, esa larga vida que Él tendrá, de la cual nosotros también disfrutaremos al ser contados entre los justos. Entonces hoy celebramos, esto es una celebración de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado, de que Jesús fue entregado, fue el buen plan del Señor que Él fuera aplastado, pero para traer mucho gozo, mucha alegría. Y de la misma forma, esa es la solución, que el buen plan de Dios para nuestro sufrimiento. Nosotros sufrimos por el pecado, por nuestro pecado, por el pecado de otros, por el pecado del mundo, por este mundo caído. Nosotros sufrimos porque el pecado trajo muerte y destrucción. Y eso forma parte desde el Génesis de todo hasta que Cristo vuelva, forma parte de la experiencia humana y nadie escapa a la muerte y nadie escapa a la destrucción, excepto aquellos que están en Cristo Jesús. Que gloria a Dios que Cristo regrese antes y no nos toque experimentar eso, pero sino aún los que han muerto desde el momento en que la gente comenzó a poner su fe en Cristo, e incluso aquellos antes de que Cristo viniera, que dice que por su fe fueron justificados. Nos enseña la palabra de Dios que resucitaremos como Cristo resucitó y experimentaremos una vida plena y eterna y verdadera y llena completamente en Él. Y de eso disfrutamos. Jesús vive verdaderamente resucitado y por eso es que nuestra fe tiene valor. En eso descansa todo lo que nosotros creemos. Y en eso descansa que nosotros tenemos verdadera esperanza. En que Cristo realmente ha lidiado con la muerte y con el pecado y con la destrucción. La muerte no le pudo contener, nos enseña la palabra de Dios. Fue el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Y Cristo, habiendo descendido a la muerte, también nos habla Pedro de eso, anunció su victoria en esa muerte y la muerte fue destruida. Y Satanás también fue destruido, fue vencido. Y ahora Satanás está esperando ya con su condena y su sentencia hecha el momento en el que Dios en su juicio final inaugurará el infierno. Porque el infierno no es el lugar
donde Satanás reina. El infierno es el lugar donde Dios reina. Y es el lugar que Dios ha preparado para enviar a Satanás y sus demonios y a todos los que han rechazado a Cristo. Y los enviará al lago de fuego. Entonces nosotros podemos tener esperanza de que todo esto tendrá un final. El sufrimiento, la muerte, la destrucción, todo tendrá un final. Y en 1 Corintios 15, a partir del versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. La resurrección de Cristo no solamente nos habla del futuro y de lo que Él hará, sino nos habla de la efectividad de la cruz. Muchísimas personas, Jesús no fue el único en ser crucificado, muchísimas personas fueron crucificadas a lo largo del Imperio Romano. Pero solamente uno fue crucificado siendo absolutamente justo y bueno e inocente de todo. Pero solamente uno se levantó de los muertos. Y gracias a esa vida que hoy celebramos, gracias a la vida que hoy celebramos, no solamente la esperanza futura que tenemos, sino que podemos tener fe y confiar que de verdad tus pecados y mis pecados pueden ser perdonados. Y si vos estás sintiendo la culpa del sufrimiento de saber que hay pecado en tu vida, te digo, hay esperanza. Y si vos sabés que vos estás viviendo bajo la condenación de Satanás o de tu propia conciencia que te muestra que hay pecado en tu vida y que estás dirigido hacia la muerte, te digo, hay esperanza. ¿Por qué? Por la cruz, pero además porque Cristo resucitó y Él verdaderamente está vivo. Y sigue diciendo en 1 Corintios, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué dice esto? Porque claramente Dios quiere que nuestra vida abundante comience ahora, a partir del momento que vos te encontrás con Cristo. Dios quiere cambiar tu vida. Pero Dios quiere cambiar tu vida de adentro hacia afuera. Hay un montón de cosas que nosotros seguiremos sin poder controlar, porque seguimos en este mundo de muerte y de destrucción. Entonces, nuestra verdadera esperanza no es para esta vida. Claro, un montón de cosas Dios puede hacer maravillosas en esta vida, pero nada se compara a eso con lo que vendrá. En Romanos 8 decía, el sufrimiento de esta vida no se compara con la gloria que vendrá. De la misma manera, las cosas buenas que Dios puede hacer en esta vida no se comparan con la gloria que vendrá. Y por eso sigue diciendo también ahí, Él es el primer fruto de una gran cosecha. Ese fruto del ser resucitado. Y luego vendrá una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Entonces yo te pregunto, ¿vos pertenecés a Cristo? ¿Le perteneces? ¿Te has entregado a Él? ¿Le has dicho, Dios, toma mi vida, yo solo no puedo? ¿O qué tipo de fe, qué tipo de fe barata tenés en Él? Por la cual quizá has escuchado de oídas de Dios, te han enseñado de Él, te han hablado de Él, pero no le conoces de verdad. No solamente que no le conoces, sino que mucha gente piensa conocer a Dios y Jesús dijo con palabras muy duras de advertencia, yo nunca te conocí. Por eso somos llamados a tener una fe que obra, una fe viva, que la palabra de Dios dice que esa fe justifica y es una fe que obra y es la fe a través de la cual nosotros le pertenecemos a Cristo. Y eso lo recibimos solamente por gracia, por medio de la fe. Una gracia a través de la cual nosotros podemos clamar, Dios, te necesito. Dios, yo no puedo vivir sin ti. Dios, yo no quiero seguir adelante de esta manera. Dios, yo quiero que vos tomes mi corazón de piedra y le des vida. Resucitame juntamente contigo. Yo quiero morir a mi vieja vida, quiero morir a mi pecado para volver a la vida junto contigo. Quiero ser parte de ese fruto de tu resurrección. O como dijo Pablo también, quiero experimentar el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos.
Y ese poder está disponible para vos y para mí. Ese poder está disponible si nosotros nos humillamos y le pedimos ayuda a Dios. Y le decimos, Dios, te necesito. Así que si hoy es un día en el cual quizá vos estás pensando que quizá conocías a Dios, pero quizás es una fe que te has dado cuenta que es una fe muerta, una fe que no es real, simplemente un mero conocimiento intelectual de Dios, pero algo que no ha cambiado tu vida. Dios te está llamando, Dios te dice arrepentite. Y Dios te está diciendo, entrega tu vida a mí. Soy el único que te puede dar esperanza. Soy el único que te puede dar un futuro. Soy el único que puede siquiera llegar a darle sentido a este mundo caído en el cual estamos. Y a este mundo en el cual a veces nos sentimos tan desesperanzados. Imagínate el impresionante Dios que tenemos, que viendo el tremendo sufrimiento que nosotros mismos causamos por nuestro pecado, no se mantuvo de lejos, ni nos dio una serie de pasos ni de reglas para cumplir a la perfección, y ese sería el único camino, sino que dijo, yo mismo me hago hombre. Yo mismo entro en la historia, en el tiempo, en el dolor, en el sufrimiento, para participar de tus sufrimientos, para entenderte, para caminar a tu lado. Varón de dolores también le llama esta profecía de Isaías. Un Dios hecho hombre que por haber sido perfecto y sin pecado, no es que Él vivió una vida sin dolor, por el contrario, lo experimentó como nadie jamás lo experimentó. Y ese Dios es un Dios que está cerca, y ese Dios es un Dios que te llama a seguirlo, porque te ama profundamente. Si querés en esta mañana entregarle tu vida a Cristo, orá en tu corazón, orá y decile desde lo profundo de tu ser, Señor, te necesito. Perdona mi pecado. Yo me he rebelado en tu contra. He hecho lo que no te agrada. He querido vivir a mi manera. Y por mi culpa, por mi pecado, fue que Cristo tuvo que morir y ser sacrificado. Hoy creo en ti. Y creo que eso fue parte de tu buen plan para salvarme. Hoy pongo mi fe en que la muerte de Jesús fue por mí y tomó mi lugar. Hoy pongo mi fe en que Cristo me hace justo delante de tus ojos. Quiero vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.